de la foto soy yo, Joan León. Ahí tenéis mi mail y Twitter si tenéis alguna duda. Soy frontend developer. Pues, tengo especificado el UI developer. Me gusta mucho la parte visual, la parte de la que estaré trabajando, la parte CSS. Eh, Miguel ha estado hablando del HTML, tenía una presentación que está, o sea, muy bien, la verdad es que me ha gustado mucho poder seguir esas slides, creo que son muy didácticas. Empezaré yo un poco más directo con el código y cualquier duda que tengáis, estamos aquí para ayudaros. Ahora en el chat deberíais ver todos un enlace de slides.com/joanleón. Hay tres presentaciones. Una de ellas, que es sobre JavaScript y buenas prácticas, está esta imagen que me sirve para explicaros el HTML y el CSS. Miguel os ha estado explicando esta parte de aquí, de HTML. HTML acaba construyendo el navegador, el render del browser del navegador, lo que hace es crea el DOM, crea la estructura. Si yo ahora veo, bueno, si miramos el código fuente representado, sobre esta herramienta mañana también hablaremos y lo veremos. Quizás aquí hay mucho código porque es una herramienta online, pero todo esto, deep, es toda la estructura se asemeja mucho al HTML, pero puede ser que no sea todo el HTML, ya que el JavaScript puede modificarlo. Mañana vemos con detalle cómo utilizar esta herramienta del Web Development Tools. Entonces, el HTML genera el DOM. DOM es Document Object Model, es el modelo de objetos del documento. Entonces, el CSS genera el CSS-OM, que es CSS Object Model. Entonces, entre el HTML y el CSS es la capa que pinta todo lo que hemos visto de Miguel. Ahora voy a intentar reproducir el mismo documento que ha hecho Miguel con SP y ese listado y cambiaremos esas bolitas que hay en los listados, esos bullets, que alguno de vosotros preguntáis sobre ello. En esta slide veréis que está esta parte amarilla de JavaScript, que lo que hace es el JavaScript, cuando lo carga el navegador, puede modificar tanto el DOM como el CSS-OM. O sea, es la capa interactiva. Miguel os ha estado hablando de la capa documental, yo ahora os hablo de la capa visual, la parte de estilos, y el JavaScript es el que se ocupa de la interacción. Cuando la página está recargada, cuando hacemos un clic, lanzamos un evento, entonces hay una respuesta sobre ello. Todas esas interacciones, la única que es por defecto, o únicas que hay por defecto en el navegador, es cuando hacemos un clic sobre un enlace y cuando hacemos un clic sobre un botón de formulario, por ejemplo, o un desplegable de un select. Ahora, por el tema de streaming, no voy a ir a la siguiente página. Esta es de la sección 2, la quinta página, pero en la siguiente, precisamente, hay un vídeo donde está a una velocidad muy ralentizada la carga de HTML renderizando. O sea, no hago un clic porque por los temas de streaming no lo veríais muchos saltos. Luego lo miráis con calma. Veréis que lo que hace es, todos estos cuadraditos que hay, los va cargando continuo, uno detrás de otro, y todo eso es el documento, es el HTML. Ese HTML es muy importante. Ese HTML es el contenido, como os estaba diciendo Miguel hace un rato. Desde hace un tiempo, incluso en colaboraciones con Wacos, que también lo tendremos en el curso, me gustó mucho la frase que hace tiempo ya lanzó en un curso y sigo utilizando Daniel, que es el contenido es el rey. Entonces, ese contenido es el rey. Ese contenido necesitamos que es el rey porque es lo que realmente el usuario espera encontrar. Con el HTML lo estamos estructurando, haciendo de una manera semántica con esas nuevas etiquetas que realmente ya no son tan nuevas, pero las que os puedan parecer más nuevas, como el section, el article, el nav, la site, footer, todas esas etiquetas hacemos que el navegador, pero es que las renderiza de una manera igual que si fuesen unos divs, pero por contra son mucho más semánticas de cara al navegador y son mucho más semánticas de cara a la accesibilidad. Es un punto que tenemos que tener en cuenta. Screen readers, o sea, lectores de pantalla para gente invidente,
y algunos otros tipos de discapacidad, mayormente el peso más grande se lo llevan los invidentes, utilizan herramientas que lo que hacen es leer. Entonces, cuando esos programas pueden interrelacionar la información que están representando en pantalla, pues es mucho más fácil y para eso sirven esas etiquetas de texto alternativo o la semántica de la site, el nav, el section. Quería comentarlo porque ha habido muchas preguntas sobre eso, sobre ese tipo de etiquetas y la semántica. Bueno, teniendo en cuenta que, perdón que veo un poco, ¿hay alguna pregunta sobre lo que hemos estado comentando hasta ahora, Álvaro? A ver, sí, perdona, alguna tenemos por aquí. Bueno, se van mezclando un poco de todos, sesiones de la sesión anterior y la tuya, pero bueno, yo te las voy pasando y ya las vamos atendiendo. Por ejemplo, ¿para qué sirve el Meta Viewport? El Meta Viewport nos sirve para, lo tenemos aquí, sí, lo tenemos aquí, la línea 9. Este Meta Viewport lo que nos facilita es que el ancho que vemos nosotros en el dispositivo móvil, esta es exclusivamente para móviles, ¿vale? Bueno, aquí device width, los viewports, de hecho, el concepto de viewport es lo que estamos viendo en el navegador, la ventana, pero el 100% del navegador en un escritorio, que puede ser que tengamos 1200 píxeles, como es el caso de la resolución que tengo yo ahora, en el móvil eh, son 320. En un iPhone 3, iPhone 4, la proporción son 320 píxeles de ancho. Entonces, antes de que empezáramos a utilizar el viewport, cuando empezaron a ser los primeros móviles, teníamos la pantalla, nos representaba la página web y la veíamos muchísimo más pequeña. Entonces, para adaptarla, que quede de forma adaptada, estamos utilizando el viewport. Además, tiene otros atributos dentro del content, como que se adapte al ancho del dispositivo o que la escala inicial sea 1. Podríamos hacer que la escala inicial fuese 1, 1.2, 1.3, que se viese un poquito más grande, y podríamos limitar a que no se pudiese hacer zoom. Podríamos limitar a que el swap de hacer un zoom en el móvil que no se pudiera hacer. Para eso sirve la etiqueta viewport. El tema de metas, escuché uno de los profesores que vamos a tener en el curso, Quique, una vez hablando con él me gustó una definición que dijo que un día le gustaría mirar de recuperar información y hablar del mundo meta. O sea, realmente hay muchos metas, donde están los de Facebook, los de Pinterest, los de Twitter, y luego algunos como estos. Antes Miguel os hablaba de los keywords para el tema de la indexación en Google. O sea que para esto nos serviría la etiqueta meta la de viewport en concreto. Si no hay ninguna más, procedo un poquito a CSS, que no se nos vaya el tiempo. Sí, una rápida de tipo más general. Nos preguntan un poco en cuanto a si es interesante empezar a aprender directamente por CSS3 o es mejor empezar por CSS. Esta es una pregunta que ayer salió y nuestra compañera Nayara, que también está en el curso, lo comentaba. No deja de que es CSS, son versiones. Es versiones o sea, lo que han hecho es añadir propiedades, las nuevas especificaciones de CSS, lo que ha hecho es añadir propiedades que el navegador entiende y nos facilita, por ejemplo, pues hacer unas sombras, desde hace ya tiempo los bordes redondeados, los pseudoelementos para poner el before y el after, los pseudoselectores. Todo esto son cosas que veremos en la segunda parte del curso, del segundo módulo, pero es bastante probable. Yo os voy a hablar de CSS. Entonces, hemos dividido en dos módulos el curso, HTML y CSS este primero, y a partir del 15 de junio el HTML5 y CSS3, pero allí quizás lo que vamos a hacer es entrar en más detalle.
pero el CSS va a seguir siendo el mismo. O sea, lo que entraremos en detalles es en más propiedades que podemos utilizar. El normalize que tenemos aquí, en este ejemplo que es una plantilla que he cogido de ejemplo, ahora os lo quiero enseñar en HTML, bueno, en el navegador, y ver que aquí vemos etiquetas HTML que hemos visto con Miguel y veremos para qué sirven CSS, o sea, que es la parte visual y esa capa que nos está pintando toda esa información. Entonces, todo este CSS, a la hora de estudiar CSS o CSS3, es que es lo mismo, o sea, tenemos simplemente más propiedades a nuestra disposición para utilizar. Si queremos hacer un text shadow, el text shadow es una propiedad, al tener un texto con sombra, que es de CSS3. Si sabemos que tenemos eso, sabemos que tenemos el tema de animaciones. Antes nos han preguntado si tocaremos el tema de los keyframes. En la segunda parte sí que lo abarcaremos y abordaremos ese tema que será nuestra compañera Diana y en la parte de animación está no es que esté ligada a CSS3, es que cuando salió la especificación de CSS3 tuvimos como una de las nuevas propiedades la de las animaciones. Dejadme cerrar un momento una ventana aquí y voy a comprobar, a ver, aquí. Estoy repasando unas notas que venía. Está el tema de contenido, que es el HTML y la información, la parte visual y de diseño, que es el CSS, los comportamientos e interacción, que la tenemos con JavaScript, y vamos a ver, bueno, para que no se haga muy densa la charla de hoy, no voy a entrar en detalles de cuándo salió CSS, las versiones que hay. Estamos en la versión actual, que es la 3. Desde el año 96 tenemos CSS, han ido saliendo diferentes versiones y la 2, la 2.1, la 3, y lo que han ido es añadiendo nuevas propiedades o características que tenemos disponibles para enriquecer el contenido para presentar en la página web. Entonces, delante de la pregunta, ¿estudiar CSS o CSS3? Creo que no hay discriminación, no hay diferenciación entre si usar uno u otro. Simplemente es que CSS3 abarca más, pero siempre vas a estar desde el principio aprendiendo CSS, y lo que puede ser es que por algún motivo te interese para un proyecto abarcar el tema de las animaciones y empieces por mirarte ese tema para ver cómo funciona. Si empiezas por ese tema estarás aprendiendo CSS, solo que esas propiedades pertenecen a la especificación de CSS3. Espero que eso resuelva la duda que había. Sí, continúa comentando si quieres. Perfecto. Bueno, voy a abrir voy a guardar como mientras guardo esto, voy comentando que en la sesión de mañana veremos esto del brackets, y esto es demo, por ejemplo, cómo funciona, cómo podemos sacarle más rendimiento. Voy a borrar todo esto, voy a hacer un HTML un poquito más similar a lo que ha hecho Miguel. Esta parte de aquí tenemos el nav. Fijaros en esto. Voy a simplificar esto antes de nada, y con una cosa que voy a comentar ahora responderé una pregunta que ha habido antes. Esto de aquí fuera, y aquí tenemos un section, pero para que no se nos haga muy largo este documento, vamos a ir hasta el final del documento. Y esto fuera. Esta parte de aquí es el header. El header vamos a dejarlo solo con un H1. H1, tabulador, y
Hola, alumnos de Escuelete. Tenemos el header y fijaros que el nav está por fuera del header. No tiene por qué estar dentro del header, porque es posible que nuestra página web tenga aquí un header que quede fijo y el nav lo queramos tener en una parte derecha o izquierda de la página web. No tiene por qué estar el nav dentro del header. ¿Es una buena práctica? Sí. Inicialmente decía que había mucha especificación sobre eso, de que era mejor que estuviese dentro del header, pero el nav son todos los enlaces que tengamos en nuestra web. O sea, que podrían estar en el footer, podemos tener otro nav sin ningún problema. Tenemos el body, voy a tabular esto un poco para que lo veáis un poco mejor. Creo, tampoco me habéis dicho nada, supongo que sí que se ve bastante bien a nivel de resolución el texto. Si es así, lo puedo subir un poco sin ningún problema. Tema de CSS. Fijaros que aquí hay unos atributos. El atributo class, aquí tenemos otro class. De momento voy a hacer una cosa, voy a borrarlos, estos de aquí, y haremos una edición un poquito rápida. Esto vamos a hacer así una cosa, que es borrar todo esto así, y todos esos class que estén fuera, y que tengamos una lista, como había hecho Miguel, que fijaros que en este caso aquí hay un cambio de color, debe ser algo que no rendice bien, aquí, no, está todo bien. Fijaros que es una lista, UL es un order list, una lista desordenada, y OL es order list, que es una lista ordenada. La lista ordenada nos presenta 1, 2, 3, 4, y las desordenadas nos presenta el bullet, esa bolita. Yo ahora guardo el documento, hago un clic aquí. Uno de vosotros me había preguntado si podíamos tener el Live Preview en un preview, o sea, en un emulador de Android o iOS. Tal y como funciona ahora actualmente Brackets, no. Fijaros que incluso me ha abierto otra sesión de Chrome. Me ha abierto otra sesión específica para él, que lo que hace es mantener el enlace. Aquí podéis ver, voy a hacer esto un poquito más pequeño. Y vamos a esconder esa barra lateral, así tenemos más pantalla. Yo ahora voy haciendo clic sobre el código y lo estoy viendo. Me lo marca aquí en azul. Mañana trataremos más ese tema. El tema de los bullets. Los podemos eliminar. Estamos viendo el texto según el navegador ha decidido que se representa. Así como el HTML, alguno de vosotros había preguntado, ¿las etiquetas se ven igual en todos los navegadores? Lo que son etiquetas, sí. Un H1 es el header, son el texto de tamaño header, que son los títulos. Tenemos hasta 7 tamaños y el 1 es el más grande, pero el 1 es el más grande por peso, relevancia. ¿Cuál es el primero? O sea, más que nada es por orden de primero. Porque si yo duplico este y en vez de H1 le pongo un H2, fijaros que ha cambiado de tamaño, es más pequeño. Entonces, con CSS podríamos controlar esto. El navegador lo que está haciendo es, un H1 es este tamaño, tiene estos márgenes, un H2 tiene este tamaño y tiene estos márgenes. Con los listados pasa lo mismo. Ha decidido que van así, se presentan con un bullet, con un círculo a la izquierda y con estos márgenes. Es verdad que en las últimas versiones de navegadores todo esto se ha estandarizado mucho y se asemejan mucho unos con otros, pero cada uno utiliza su render, la tipografía no se ve igual en un navegador que en otro, entonces partiendo de que tenemos que lidiar con eso y partiendo de que las webs no se tienen que ver idénticas en todos los navegadores, con las últimas versiones se ven muy, muy iguales, pero se ven muy iguales porque parece ser que se están poniendo todos de acuerdo en implementar las especificaciones de la W3C, del consorcio que está definiendo las reglas de cómo
deberíamos consumir la web o cómo debería consumir la web los navegadores para acabar representándola o acabar consumiéndola nosotros. Es la w3c.org, que es esta de aquí. Os dejo también este enlace. Segundo que se cerró el chat, aquí por ahí lo tenéis. Y aquí tenemos las especificaciones tanto de HTML como de CSS. Esto, cuidado cogerlo con pinzas, porque estos son las especificaciones y son borradores de lo que se quiere implementar. De lo que se quiere implementar y convertir en estándar a lo que luego realmente los navegadores acaban implementando, hasta hace un tiempo había mucha distancia, mucha diferencia, y ahora realmente es mucho más, más fiel a las especificaciones que se están definiendo en la W3C. Pero podéis encontrar aquí alguna especificación que no está implementada en los navegadores, porque Chrome tiene sus intereses, Firefox tiene sus intereses con esa mochila con Firefox, Safari, Opera y luego los alternativos que hay, que también los hay muchos. Entonces, el HTML se representa muy similar en todos los navegadores. Márgenes. Bueno, pues el Chrome ha decidido que este es el margen que necesita para el H1 y antes hemos visto, voy a cerrar este documento, lo guardo, antes hemos visto en este index.html que lo primero que teníamos, bueno, ahora tengo precisamente un preview, ahora al abrir este HTML, el preview es de este documento, que es un template de Behance, donde está el PSD y el HTML para descargar. Entonces, lo primero que tiene que es este normalize. Este normalize lo que tiene es una serie de atributos, de especificaciones, de reglas para normalizar, o sea, para hacer que se vean igual en todos los navegadores. ¿Qué es lo que puedo hacer? Para empezar, este H1 voy a cambiarle el estilo y voy a hacer que no tenga margen en la parte inferior. Si Chrome tiene un margen de 28 píxeles y Internet Explorer tiene un margen de 25, entonces visualmente mi página se va a ver diferente. ¿Cuál es la primera herramienta que puedo utilizar con CSS para empezar a tener un poco de control? Los que estuvieseis ayer en la charla, o si luego la veis, cuando se me preguntó a mí por qué hacerlo nosotros desde cero, yo utilicé esa palabra, la palabra de tener el control de cómo se ve, de cómo estamos representando esa información, nosotros tener ese control para que no sea el navegador o el navegador o cualquier editor que lo que haga es ponernos widgets y nosotros no sepamos qué es lo que nos está poniendo. Lo primero que voy a hacer es poner ese margen, este que está diciendo aquí, lo voy a poner a 0. Yo si me pongo aquí, fijaros que ese recuadro azul representa la caja del H1 y esta de aquí, la del H2. Fijaros que hay una distancia entre ellos y esa distancia yo no la he decidido, la ha decidido el navegador. Vale, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar la etiqueta style y aquí volvemos a lo mismo. No hace falta especificar el tipo, el type style sheet. Poniendo style nos sirve. El CSS funciona de la siguiente manera. Tenemos un selector. Ahora queremos nosotros atacar al H1. Vamos a hacerle dos cosas. Una, ponerle primero inicialmente un color de fondo, y así lo veremos enseguida. Luego cambiaremos el color del texto, cambiaremos el tamaño, por ejemplo, y reduciremos ese margen. Vamos a hacerlo así por pasos para que veáis progresivamente cuáles son de una manera muy visual, cómo podemos atacar contra todos esos estilos. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar ese H1. ¿Cómo hago yo referencia a ese H1? Pues pongo aquí H1 y abro y cierro llaves. Lo que yo ponga entre estas llaves son los estilos que se le van a aplicar a no solo este, sino todos los H1 que tengamos.
Entonces, por ejemplo, voy a poner un background color y le voy a llamar, vamos a ponerle un verde lima. Fijaros, ahí tenemos la parte que ocupa el H1. ¿Por qué vemos este verde y no vemos esta parte de aquí? Eso lo veremos en el curso, en la parte de la caja, la parte del View Model, que es los márgenes no se pintan y no tenemos manera de controlar, pintarlos o verlos gráficamente de una manera visual. Tenemos ese color de fondo. Ahora yo lo que voy a ponerle es un margin 0 y fijaros que si quito y lo voy a poner, ya ha subido hacia arriba. Vamos a hacer lo mismo con el H2, que es, en vez de line, le vamos a poner, vamos a ponerle así en azul. Fijaros que ahora me ha cambiado el superior. ¿Por qué? Esto es otro detalle que tenéis que tener en cuenta. Fijaros que yo ahora, aquí visualmente es muy fácil ver que tengo este H1, que había puesto un line, que es un verde, tengo esta previsualización con el editor, y aquí tengo este azul, que yo he seleccionado. ¿Por qué lo estoy viendo en azul? Porque las hojas de estilos que son en cascadas. La C de CSS es en cascada. ¿Qué quiere decir? Que el navegador empieza a leer por arriba, lee este y lo pinta verde. Y luego automáticamente ve este y lo pinta de azul. Si nosotros viésemos, es que si abro un inspector, esto es una cosa que sí que tiene brackets, que si abro un inspector pierdo el enlace de Live Preview, del modo de vista rápida. Entonces, bueno, lo abro y luego volvemos a avanzarlo. Ahora aquí me informa que hemos perdido el enlace, pero si yo en los elementos, esto ahora se ve súper pequeña esta resolución, cojo la lupa y me pongo sobre el H1, fijaros, voy a hacer esto un poco más grande, creo que con así lo veréis bien, fijaros en que estoy sobre el H1 y aquí, aquí podéis ver un ejemplo de lo que habíamos visto antes del DOM, la parte que representa el navegador. Brackets al navegador le está enviando, para él tener una identificación de cuando yo hago un cambio, cambiarlo en el navegador, fijaros que le está poniendo una etiqueta, un data brackets, un atributo, -id 344. No, eso no está en mi código, lo está añadiendo brackets para enlazar esa información. Independientemente de eso, lo que os quería enseñar es esta parte. Fijaros que tenemos el H1 en verde, que es este primero que tenemos, y luego está sobrescrito el azul liloso y el margen 0. Fijaros que aquí me lo representa de una manera tachado. O sea, tacha este y tacha este. ¿Eso qué quiere decir? Y es más, fijaros que estamos sobrescribiendo las que tenemos aquí. Estas que están en gris, yo estas de aquí las puedo desmarcar. Si yo desmarcase esta de azul, automáticamente se ve verde. ¿Por qué? Porque es la que tengo definida y no la estoy sobreescribiendo. Mañana veremos más detalles sobre el tema del inspector. Y estamos sobreescribiendo, bueno, en este caso no sobreescribimos ninguna, pero sí que podemos ver los valores por defecto, que son los margins. Fijaros que tenemos el margin WebKit. ¿Por qué? Porque estoy con Chrome. El font size es de 2em. El tema de los EMs lo veremos en las clases de CSS. El display es block. Todo esto está en un gris, no sé si por el tema de streaming se llega a apreciar, pero son valores que yo no puedo ni desmarcar ni cambiar. Yo este margin que lo tengo en 10, si le pongo 50 píxeles, automáticamente me funciona y lo veo aquí. Pero estos valores de aquí no los puedo cambiar, porque son los que tiene el navegador. Esta es la parte que tenemos con CSS para controlar cómo queremos que se vea. Si vuelvo a poner, voy a cerrar este y voy a lanzar desde el preview. Y ahí lo tenemos. Y ahora a lo que yo iba, no quería un H1, pero me ha servido bien, me ha servido para que veamos cómo
cómo funciona el tema de en cascada. Ahora mismo estábamos viendo que se sobrescribe, pero una propiedad la tengo en la línea 9 y la otra la tengo en la 14. Es muy evidente que lo vemos y lo podemos identificar. Pero tened en cuenta que cuando esté trabajando en un proyecto mucho más grande, de dimensiones, no, sin exagerar, tendría que mirarlo, porque es que además no lo tengo claro, pero el número de propiedades y el número de líneas que tiene Bootstrap, por ejemplo, es impresionante. O sea, fácilmente podemos pasar de las 5.000 líneas de código. Entonces, identificar dónde está uno es mucho más difícil. O sea, que hay que tener muy estructurados cómo funcionan los CSS en cascada y saber qué es lo que tenemos previamente definido. Por suerte tenemos el Developer Tools para poder ayudarnos a identificar esos temas. Fijaros que ahora ese H2 ya no tiene márgenes y los H1 y 2 los tengo pegados. Entonces, aquí yo lo puedo poner por defecto así, o puedo decir, mira, es que yo quiero que tenga un... Fijaros que al quitarle el 0 automáticamente ya me pone el margen que él tiene definido, que el navegador ha decidido que es un margen por defecto. Sí que es verdad que son bastante similares. Bueno, esto vamos a dejarlo así hacer igualmente, y a mí me interesa que en el H1 voy a ponerle que un margin top le vamos a especificar que es 0. Margin bottom le vamos a especificar que son 10 píxeles. Y aquí es cuando llega ese control de poder decidir si lo queremos a 10 o lo queremos a 15 píxeles y que no sea el navegador el que nos está el que decide por nosotros cómo mostrar esa información. Fijaros que no estamos modificando el contenido, estamos modificando la visualización de ese contenido, que es la parte que más interesa. Entonces, esto es poner los estilos así entre la etiqueta style. Podríamos hacer otra cosa, que es dentro del atributo, perdón, dentro del tag, añadirlo como atributo, poner un style 2 puntos, y ahora aquí le vamos a poner la propiedad de color, y le vamos a poner un light blue. Y evidentemente con ese color, con el color de fondo que tenemos definido, pues no se ve pues como que nada. Vamos a ponerle un fondo oscuro, un gris oscuro, y ahora este light blue lo tenemos inyectado directamente en el tag H1. Uno de los atributos es el style color. Tenemos, por un lado, poner CSS dentro de la etiqueta style, por otro, como atributo en el tag H1, y ahora vamos a añadirle eso del class. ¿Por qué? Porque podemos definirle un class name, un nombre de clase, y a le vamos a llamar, pues, subtítulo. Yo ahora, fijaros que no ha cambiado nada. Como tengo aquí este H2, está con ese color de fondo, quizás es un color de fondo demasiado oscuro. Vamos a cambiarlo, vamos a ponerle un amarillento, así por ejemplo. Entonces ahora tenemos más contraste y lo vemos bien. Pero me interesa, voy a mostrar el panel, voy a hacer un nuevo documento, styles, de hecho debo tener no hay un styles.css. Por convención se llaman CSS. Si yo a este CSS le llamase CS, funcionaría igual. Lo que pasa que por convención, lo comento porque antes ha habido preguntas sobre si las extensiones debían ser HTML o HTM. Históricamente las extensiones solo podían tener tres caracteres, ahora ya no. Y el HTML es Hypertext Markup Language, entonces como acrónimo utilizamos las 4, y en el CSS como acrónimo pues utilizamos los 3 caracteres. Ahora voy a hacer una cosa que es crear esta clase. Hemos dicho que es subtítulo. Mañana os enseñaré cómo crear una clase desde aquí directamente sin hacer lo que hemos hecho ahora, pero hoy nos centramos en el CSS.
la clase, ¿cómo lo puedo especificar? Así como en el ejemplo de antes, en el anterior, teníamos un H1 porque es la etiqueta. Yo ahora quiero hacer referencia a una clase. Como esta clase me la he inventado yo, he decidido llamarle subtítulo. No tiene que seguir ningún estándar. Luego veré Guacos con las buenas prácticas y posiblemente Nayara también os hablen de buenas prácticas de nomenclatura. Yo en las partes de CSS también usaré buenas prácticas de nomenclatura para que tenga una coherencia y nos sea fácil identificar de qué clase pertenece a qué elemento. Yo ahora aquí le he puesto subtítulo a modo didáctico. ¿Cómo defino yo este subtítulo? Los estilos que quiero para ese subtítulo. Pues voy a Styles y utilizo el punto. Punto subtítulo y vuelvo a abrir y cerrar llaves. ¿Eso qué quiere decir? Que por un lado tenemos el H2, que voy a hacer una cosa para que veáis que también funciona, es cogerme este H2, hago comando X o control X en Windows y lo voy a poner aquí. Fijaros que el H2 ha vuelto a tener el aspecto por defecto del navegador y aquí lo engancho. Guardo el documento, voy a ponerlo así tabulado que queden igual y de momento no pasa nada. No pasa nada porque no hemos hecho ninguna vinculación de esta hoja de estilos en este documento HTML. Por lo que esto sí que es que hay que utilizar, que ponerlo en los hit. ¿Por qué ponerlo en los hit? De hecho, las buenas prácticas es los CSS ponerlos todos arriba en el hit y el JavaScript ponerlos todos abajo, al final del body. En este mismo documento, cuando he borrado código, todo el JavaScript está en la parte inferior y es por lo que os había enseñado antes. El navegador primero lee todo el HTML, luego lee todo el CSS, envía a la pantalla renderizado y luego le añade todo el tema de interacción. Por eso hay que tener claro cómo ordenar nuestro código para que sea más óptimo. Entonces ahora voy a añadir, le pongo aquí un link y esto lo hemos llamado styles, ya me autosugiere el documento porque lo encuentra y fijaros que en el momento que ya he seleccionado ese archivo, el H2 ya nos ha cambiado. Guardo el documento y de esta manera tenemos definidas las tres formas con CSS sin utilizar JavaScript. Con JavaScript podríamos cambiar propiedades, pero no es lo que nos interesa ahora actualmente, es saber que tenemos nuestro HTML súper reducido, es muy limpio, es como el ejemplo que veíamos antes con Miguel, y le hemos empezado a colorear y darle un poco de estilos y eliminar esa parte tan estandarizada de los navegadores. ¿Alguna pregunta hasta aquí, Álvaro? Sí, sí, tenemos varias recopiladas, si quieres te las voy pasando. Sí, hacemos una pausita ahora, si quieres. Perfecto. ¿Por qué H1? Pues creo que estoy... Exacto. Estaba muy oscura ya. Primera pregunta. ¿Por qué H1 tiene un margen con la parte superior de la pantalla del navegador? Porque ese margen lo está dando la etiqueta body. Fijaros que yo ahora en esta body, si yo quisiera que aquí arriba no estuviera, cuando estoy en body, fijaros que el cuadrito azul lo tengo así y tengo un pequeño margen, ¿vale? Pues vamos a hacer una cosa. Body, vamos a decir que margin 0. Y fijaros que ahora ha quedado totalmente enganchado en la parte superior e izquierda y derecha. Porque por defecto el navegador, vamos a volver a perder ese enlace, pero luego lo vuelvo a llamar. Si me voy a body, fijaros que aquí tiene un margen de 8 píxeles. Precisamente esta parte aquí lo podemos ver. Cuando estamos viendo esto tenemos user agent style sheet, que está en gris, no los puedo cambiar. Y aquí me dice que estoy en la línea 8 del documento.html. Si voy a mirar la línea 8 del documento.html, aquí algo, a ver, lo no he guardado, déjame recargar.
Ah, vale, ahora está en la 10. Fijaros que me hace referencia a la línea 10. La línea 10 es justo donde está body. No hace referencia a esta, ¿eh? Sí, porque si aquí hay más atributos, más propiedades, perdón, las estaríamos aquí. Entonces me dice, la línea 10 del documento demo.html tiene esta propiedad. Si yo la desmarco, automáticamente vemos que nos deja esos 8 píxeles. Fijaros que aquí tenemos una flechita, eso lo veremos en clase, que si la despliego me pone que es margin top, margin right, margin bottom y margin left. ¿Por qué? Porque tenemos hay una convención, un shorthand que se llama, que es, si quieres ponerle 8 a todos, en vez de poner top, right, bottom, left, pones margin y el navegador ya se ocupa de añadírselo a todos. Pero realmente se lo está añadiendo a todos. Incluso cuando el navegador está renderizando, por cada propiedad está renderizando y está haciendo un pase de bottom a 8, right a 8, top a 8 y left a 8. Entonces, ese margen que tenemos por aquí lo podemos solucionar con nuestro body margin 0. ¿Qué más? Perfecto. Vamos con más, por ejemplo, la siguiente. ¿En qué consiste Bootstrap? Voy a hacer un repaso rápido de lo que es Sí, Bootstrap no es más que, fijaros, creo que en este, vamos a cerrar esto, CSS, Bootstrap. Esto es Bootstrap, Bootstrap la versión 3.3.4. Vamos a hacer una cosa, antes la hemos visto un poco por encima, pero si hacemos un clic aquí, vamos a verlo un poco como con más detalle. Y me está viendo. A ver, ahora. Espera. Un segundo, que quizás es que me había quedado por detrás la pantalla. Cerramos esto. Perdón. Estoy intentando hacer un live preview de un CSS. CSS no. Voy a abrir el HTML. Cerramos este. Sí que guardo los cambios. Cerramos este y ahora volvemos con ellos si hace falta repasar alguna cosa. Pues por alguna extraña razón no me está volviendo a abrir el live preview y creo que es debido al tema del streaming porque nos consume bastantes recursos. Voy a salir y volver a abrir brackets de manera rápida. Aquí tenemos otra vez en brackets, está cargando y vamos al live preview. Ahora sí, vale. Esto quería que vieseis. Esta página, que es una plantilla para si quisieras montar una página de libro, tanto ebook como no, la gente, las reviews que tiene. Esta plantilla tiene incluso JavaScript, que son las que estamos viendo que lanzan esas pequeñas animaciones y transiciones. Si no me da tiempo a tuitearlo, mañana, en la sesión de mañana, os lo pongo, pero se llama Buku, porque lo he buscado con otra, lo tenía en el otro ordenador y no recuerdo ahora la web, pero os la pasaré para que lo veáis por si queréis tener de ejemplo. Voy a hacer una cosa, voy a quitar todos los links, ¿vale? Los quito. Y automáticamente este es el aspecto que tiene solo con HTML. Fijaros que hay aquí unas imágenes enormes. Esto es una foto debe ser una Kindle o de algún ebook parecido. Una foto enorme. Aquí tengo todo el texto. Aquí tengo los reviews, donde está la fotito. O sea, las fotos. Esto quiere decir que las fotos son en este formato. Son redondas. Lo comento eso porque con CSS podríamos hacer que fuesen redondas, o sea, que la foto fuese cuadrada y con CSS que tuviese el aspecto de redondo. Eso nos permitiría en cualquier momento cambiar esos círculos por cuadrados, porque nos interese, y no habría que cambiar la imagen. Y aquí tenemos lo que estábamos trabajando con el otro archivo del listado.
este archivo sin CSS, si le añadimos el CSS, se convierte en esto que es lo que hemos visto. Creo que es un clarísimo ejemplo de con CSS o sin CSS cómo cambia el aspecto de una forma totalmente radical. A la pregunta de Bootstrap, que ellos lo están utilizando aquí, ellos primero está el Normalize, que el Normalize lo que está haciendo es poner, fijaros, lo primero, aparte de poner aquí, para un tema de renderizados en iOS, que el texto se vea bien, lo primero que hace es body, margin 0. Es justo lo que hemos hecho antes. HTML5 Display Definitions. Está definiendo las propiedades de HTML5. Esto de momento lo estamos heredando y fijaros que es que corrige a bloque, el display block. Veremos qué es el display y cómo funcionan y los diferentes tipos de display que tenemos disponibles en CSS. Pues lo que está haciendo es en Internet Explorer 8 y 9, que no soportan HTML5, que no reconocen etiquetas HTML5. Cuando un article para un Internet Explorer 8 es un div, una site, un details, un thick caption, todas estas etiquetas que aquí sí que hay un precisamente este bloque podríais identificar cuáles son las etiquetas de la nueva especificación de HTML5. Si yo os digo que HTML5 son estas etiquetas más unas reglas semánticas de cómo utilizar estas etiquetas, podríais pensar que tampoco hay tanto revuelo en ese HTML5. Entonces, antes Miguel os lo comentaba, ha habido una muy buena campaña de marketing de crear esa marca de HTML5 con su escudo, con su logo, y ha sido el concepto de agrupar HTML, CSS3, que antes lo veíamos con una de las diapositivas de Miguel, y JavaScript, que aquí es donde están las APIs que nos dan más control sobre acelerómetro, luminosidad, batería, geolocalización, base de datos en el dispositivo, en los móviles y en el navegador. O sea que, volviendo a la parte esta de CSS, lo que hacemos es definir estos bloques como display block, que los entienda. Display inline block para el audio, para el canvas, que es otra de las APIs que tenemos, vídeo, la etiqueta vídeo que nos permite poder insertar vídeo en el HTML y así sucesivamente. Esta es la parte del normalize. Es bastante probable que también lo digáis como reset CSS o normalize CSS. Es una manera, quizás esta definición es más semántica, porque realmente lo que hace no es un reset, sino que hace es normalizar el comportamiento entre los diferentes navegadores, cómo representar el código HTML. Después de cargar cargamos Bootstrap. Bootstrap es un framework. Un framework es un grupo de utilidades o una caja de herramientas donde ellos ya han decidido marcar unos estándares. Entonces, fijaros que aquí la persona que ha hecho este template no ha tenido en cuenta o no se ha fijado, y ahora aquí lo podemos ver, que él está cargando en su HTML, está cargando Normalize y seguidamente está cargando Bootstrap. Entonces, ha cargado Normalize, que está en su versión 3.0.2, como vemos aquí arriba, y Bootstrap está utilizando Normalize, la 3.0.3. Eso quiere decir que está sobreescribiendo muchos de los atributos. Todo esto que está aquí definido en el Normalize, aquí lo está sobreescribiendo. Voy a plegar estos, que son los de Normalize. Todo esto, permitidme que baje un poquito más abajo. Y aquí, por ejemplo, está definiendo media print para el tema de cuando enviamos a la impresora. ¿Qué estamos haciendo? Pues de una manera explícita para cuando hacemos una impresión, que los backgrounds sean transparentes en todos los before y after, los pseudoelementos, que sean transparentes para que no tengan un color de fondo y no gaste tinta de más o toner. Entonces, que sea transparente y le añadimos el flag, el identificador important.
lo veremos en el curso, todo eso. Añade unas fuentes para tener unas tipografías. Todo esto son iconos que tienen una iconografía para ver de una manera más visual en un momento qué es Bootstrap, aparte de ver ese código que antes decía que no sabía cuánto tiene, ahora vamos a verlo. Tiene 6.206 líneas de código, es un solo CSS. Imaginad lo que os decía antes de código que se sobrescribe. Si es un documento que están gestionando varias personas, imaginaros cuando haya cualquier cambio, cómo de caótico se puede convertir el gestionar este archivo. Para ello, sí que es verdad que tenemos otras herramientas para acabar generando CSS, que son los preprocesadores. También tenemos algún curso en SQLite sobre ello, pero sí que es muy, muy importante que primero entendamos cómo funciona el CSS, porque es lo que realmente acabamos generando, que es un CSS que consume el navegador. Si vamos aquí y ponemos Bootstrap, getbootstrap.com es la página oficial, y aquí podemos ver que es el framework JavaScript, bueno, HTML, CSS y JavaScript para desarrollar de forma responsive y mobile first. ¿Qué quiere decir? Que está enfocado originalmente a que el contenido se presenta, se consume desde un móvil y luego lo adaptamos. Fijaros que ellos tienen eh, como base el mobile first y quiere decir que de forma predeterminada lo primero que carga es la presentación de este tipo de menú, porque es lo que verán los móviles, y cuando salto a escritorio o tablet en horizontal, el menú se presenta de otra manera. A la hora de construir el código, hay maneras para que sea de una manera progresiva por tema del dispositivo y el ancho de banda y los datos. Aquí os dejo el enlace también en el chat si queréis. Y aquí podéis ver CSS y ellos aquí especifican. Todo esto es lo que podemos agrupar y gestionar con CSS. Los grids, la manera del layout, la tipografía, código, cómo presentar tablas. Para presentar tablas, fijaros que el HTML es esto, nos pone aquí una previsualización de código y con las clases nos dice cómo utilizar las clases para que tengan este aspecto. Un CSS que inicialmente se empezó a trabajar para Twitter, para la aplicación Twitter en web, y lo que hicieron es abrirlo pues, de forma open source para que la gente lo pudiera consumir y los iban manteniendo según esas reglas. Y creo que si alguien ha oído hablar a Wacos, a Daniel, siempre ha dicho que o sea, somos partidarios de utilizar nuestro propio framework, o sea, decidir nosotros cómo se ve, elegir. Bootstrap tiene cosas muy, muy buenas. Tiene de tema de performance, de tema de optimizar, de jerarquía, de cómo presentar las cosas, de tema de nomenclatura. Hacer es tenerlo como un referente o como base para ir construyendo nuestro propio framework. Dejadme abrir las preguntas porque creo que Álvaro tenía un poco de problemas con el audio. Voy a abrir las preguntas. Tendré un scroll infinito desde que yo cerré las preguntas, o sea que voy a bajar hacia el final. Tengo unas cuantas marcadas. Bueno, a ver, según las buenas prácticas de HTML, ¿cuándo usar los divs, las clases y los atributos ID? Los ID, fijaros, a ver, vamos al demo y vamos a hacer que a ver, un segundo que voy a coger, vamos a quitar la parte de los bullets que habíamos dicho de quitarlas y me pongo aquí, esto va afuera, aquí lo tenemos y vamos a hacer esto.
Voy a guardar y voy a ver si ahora con la previsualización volvemos a cerrar esto y lo vuelvo a lanzar. Esto es una pregunta que hacía Edgar. Estamos con las mismas. Creo que cuando estoy con el... A ver si lo soluciono para mañana, porque si el live preview me falla un poco, tendremos problemas. Eso es debido al tema del streaming y el hacer salir el inspector cuando estamos con el live preview. Mientras se va cargando, ¿hay alguna pregunta? ¿Veo alguna pregunta? Veo que hay algunas preguntas. Desde verdad que se puede generar páginas externas de CSS. Todo lo que sea de brackets, mañana lo trataremos con más detalle. ¿El CSS normalize es siempre el mismo o hay distintos normalize? De hecho, suele ser el mismo. Si buscamos normalize CSS, todos acabamos utilizando el mismo. Ese normalize CSS, si lo buscáis, lo están versionando, van añadiendo cositas, hay cosas nuevas que salen para diferentes dispositivos y van añadiendo algunas cosas, pero prácticamente son lo mismo. ¿Alguno que no tiene audio? Pregunta. ¿Puedo establecer la distancia entre archivos mediante el padding negativo? Sí, se puede utilizar. Padding negativo no, margin negativo sí. El padding es la parte de acolchada de dentro, no podemos tener un padding negativo. El margin negativo sí. ¿Qué más? Vamos a hacer por aquí. En la cascada, ¿en qué orden se aplican los estilos si están definidos de las tres formas? Pues al ser en cascada, esto lo preguntaba Federico. Al ser en cascada, lo que hace es, primero interviene este. Vamos a ver un ejemplo muy rápido. Este Styles CSS, tenemos aquí un H2. Por cierto, al final no había puesto nada en el subtítulo. En el subtítulo vamos a ponerle que el color sea, color sea green, dark green, por ejemplo. Vamos a hacer esto un poquito más estrecho para que se vea. Ahí le he puesto el fondo en verde, que es este de aquí, y luego el subtítulo está en dark green. ¿Quién le está dando el subtítulo? Este de aquí. ¿Esto qué quiere decir? Que está cogiendo del archivo CSS, está cogiendo el H2 y el subtítulo, esta clase subtítulo, que es el color. Y esto quizás puede parecer contradictorio, pero nos puede interesar que todos los H2 de la página sean con este fondo y luego nos puede interesar que donde nosotros en concreto le pongamos subtítulo, tendrá este green. Lo podemos comprobar de la siguiente forma. Yo al segundo H2 le elimino la clase y el segundo H2 tiene el texto en negro. Y ahora sobre el tema de la cascada. Ahora aquí vamos a hacerle un H2, voy buscando rápido el código para ser más rápido, y tenemos un, fijaros, vamos a poner solo el background. Fijaros que el background es oscuro, existe aquí. ¿Eso a qué es debido? Tenemos el link, el que estamos cargando el CSS, y si lo vamos a ver, aquí tenemos nosotros nuestro fondo en verde, pero el navegador sigue leyendo y encuentra una etiqueta style, y dentro de esa etiqueta style tenemos el H2 con un fondo gris oscuro. Entonces, este es el que está afectando. Si tuviese dos hojas de estilo y en las dos hubiese un H2, la segunda, o sea, la última, es en cascada. Por eso en este archivo es cuando he hecho el comentario de primero cargan esto, después cargan Bootstrap, después cargan, yo esto por ejemplo lo cambiaría y lo pondría aquí arriba, el meta, para que no se mezclase con los links. Entonces, ¿qué tiene? El Normalize, Bootstrap o OWL, no sé qué es, el Animate CSS, que es una librería con animaciones y transiciones. Aquí tenemos nos está cargando las fuentes, el font Awesome, que son una tipografía de iconos, lo está cargando de la carpeta font Awesome 4.1.0.
el ETI icons, el tooltips y el lightbox. Entonces, si este lightbox contiene una clase o atributo de HTML o selector de HTML que lo tiene cualquiera de los que está por encima, lo va a sobreescribir. Y el publisher, que es el último, es el que sobrescribe a todos. Luego está el tema de la que sean más específicos. Especificidad. Si, volviendo aquí, yo le digo a este con un style, le digo que el background color es red, por ejemplo, style background color red, no me está haciendo caso. Style background color red, no entiendo el por qué. Vale, he perdido el enlace. Ahora he recargado la página. Vamos a dejar esto con H2 para que mantengan todos los mismos. Y fijaros que este, como es mucho más específico porque está en el propio tag, es el que manda. Si esto se lo pongo también en este que tenemos el subtítulo, pasa lo mismo. Y recargo, se queda en rojo. ¿Por qué? Porque hemos cargado un CSS. Aquí le estamos especificando estilos. Aquí le estamos especificando la clase subtítulo que hemos cargado en el CSS. Pero aquí le estamos especificando de una manera mucho más concreta los estilos aquí, en línea. Esto es ponerle estilos en línea. ¿Esta es como buena práctica? No. No utilizar esto. ¿Por qué? Porque estamos mezclando la parte de visualización, la estamos mezclando con nuestro contenido y HTML. Si mantenemos esta estructura, este título, esta parte de HTML pues se puede llegar a integrar, como antes preguntaba, no recuerdo el nombre de quien lo preguntaba, si se podían integrar HTML5 con JSF. Cualquier página de JFS, de Java, de los... es que hay otra extensión, JS no sé qué, que son archivos de Java. Allí podemos incrustar nuestro HTML para añadirle toda la lógica de programación y le ponemos clases para con los estilos modificarla. La pregunta iba si diferencia con los IDs. Si yo a esto le pongo un ID y le pongo title, yo puedo utilizar este ID. Bueno, lo que pasa es que para que no quede todo tan mezclado, voy a ponerlo aquí, vamos a duplicar vamos a hacer que sea un H3 por ejemplo, y le vamos a poner un ID, ¿vale? El ID también nos funciona como selectores. Le hemos puesto title. Y aquí el H3, recargamos la página, es este otro que no le tiene ningún margen, pero le vamos a poner que tenga un border bottom de 3 píxeles solid line. Guardo, recargo la página y ahí tenemos ese borde que se lo ha añadido solo al title. ¿Se puede hacer esto? Sí. ¿Debemos utilizar esto para formatear nuestro código? ¿Para formatear nuestro contenido? No. ¿Por qué? Porque un ID debería ser único, porque es un identificador. Ese identificador debería ser único, por lo cual no nos sirve utilizarlo por CSS, porque si yo quiero poner ahora un border bottom de 3 píxeles a otra propiedad, a un UL, yo ahora me voy aquí al UL y podría hacerle esto, recargo, y ahora el UL, que es este bloque de aquí abajo, vuelve a tener, también lo tiene, pero esto está mal. Fijaros que aquí tengo aquí un linter que ID redefinition of title, porque realmente tengo dos IDs. Tengo un chivato que me va diciendo, me va comprobando el código. Si yo esto lo cambio a class y este lo vuelvo a cambiar a class,
ahí va, class. Esto le pongo aquí un punto y ya lo vuelvo a tener, guardo el archivo. Esto no ha cambiado, pero esto está de una forma aislada y lo puedo aprovechar donde quiera. Donde quiera poner un borde botón de 3 píxeles de este color verde, pues le añado la clase style, perdón, style title y ya lo tenemos. ¿Qué más? A ver, ¿cuál es la diferencia entre la clase y el ID? Creo que lo he contestado ahora con eso. El ID debéis utilizarlo solo como selectores para JavaScript, que además es más rápido. Un ID es mucho más perdón, es mucho más rápido que como selector que una clase. ¿Es correcto ingresar estilos en línea en cada tag? No, no es correcto. Si miráis código y analizáis webs, veréis que hay muchos tags que lo tienen, pero no es lo mismo analizar el tag este de aquí, que esto es el HTML renderizado. Esto es lo que aquí tienen que ver tanto el HTML como el JavaScript. Y puede ser que haya JavaScript que esté añadiendo aquí styles, porque lo estoy haciendo de forma dinámica. Pero si vamos a ver el código fuente, fijaros que nuestro código fuente es el que tenemos en el editor, pero no es lo mismo. En este caso es idéntico porque no estamos haciendo ninguna modificación con JavaScript, pero podría ser que tuviésemos un plugin jQuery, que tengamos aquí un slideshow, algo que esté, no sé, pues añadiendo unos atributos para hacer una validación de formulario. Entonces, todo eso se genera de forma dinámica y añade styles, clases, data attributes. Entonces, sí que puede ser que veas estilos en línea. Te puedes encontrar en la ocasión que trabajas con un proyecto que no tienes ni idea de dónde está todo, que es un monstruo, y te dicen, bueno, es que este primer enlace tiene que ser de color azul, bueno, o rojo, por destacarlo. Eh, ¿Puedes llegar a poner el style? Sí. ¿Que es buena práctica? No. Entre ID y class, ¿cuál tiene prioridad? Se aplicará en cascada. Si el ID está primero y luego está el class, tú le estás poniendo ID y class, se aplicará class. Eso lo preguntaba Carlos. Me he fijado que en el link del archivo CSS, el último, tiene un atributo ID. Debes referirte a este de aquí. ID main. Sí. Pues puede ser que sea porque lo está utilizando para alguna cosa. Le podemos poner un ID a un link, le podemos poner un ID a un style. O sea, aunque no solo debemos ponérselos a lo que está dentro de body, se lo podemos poner aquí. Y yo por JavaScript puedo cambiar esta referencia, saber cuál es el atributo href y cambiarlo. Puedo coger el contenido de ese archivo y inyectarlo en cualquier otro sitio. O sea que Federico preguntaba sobre el tema del ID. Y sí, eso podemos hacerlo. ¿Qué diferencia existe entre el ID y el punto? Creo que eso ahora ha quedado resuelto con lo que he ido comentando. ¿Cuál es la diferencia entre head y header? El head es el head de la página que no se representa en el navegador. Todo lo que pongamos aquí no se ve, no es visible. Y el header es la etiqueta semántica para definir la cabecera. Quizás una pregunta. ¿Algún ejemplo de utilización que no sea típico reloj de zona? A ver, perdón, Raúl, no acabo de entender tu pregunta. Realmente, si le veo utilidad a la web del JavaScript, muchísima. Ramón nos manda una pregunta de que ejemplos que ve de JavaScript que son muy básicos, que cogen de ahora del sistema.
Hay muchos ejemplos. Los cursos que hemos estado haciendo aquí, hay alguno bastante avanzado, que hicimos uno de HTML5, perdón, APIs HTML5 y JavaScript avanzado y no tiene nada que ver con algunos ejemplos que podrías encontrar. Y sí es interesante, muchísimo, porque la interacción, cuando hago un clic, se despliega. Fijaros que lo que estábamos viendo antes, eh, este de aquí, si ahora voy aquí, vamos a hacer una cosa, voy a abrir esto de aquí. Fijaros, antes preguntáis si se puede eliminar el bullet. Al final aquí lo he eliminado y lo he eliminado con esta propiedad. Dentro del UL, el list style le he dicho none y fijaros que le puedo poner el Armenian Circle Decimal Disk. Podemos ponerle, hay uno que es el Square y si ahora voy a la página y recargo, ahora para verlo, fijaros que además no lo veo y es porque el margin y el padding está a 0. Los voy a quitar, los elimino y ahora vuelvo a recargar la página. Y fijaros que ahora es un cuadradito. O sea, ya por defecto tenemos unos cuantos que podemos cambiar, ¿vale? Y con pseudo elementos también podemos cambiar y poner que aquí haya un pequeño icono, un pequeño texto, pero eso lleva ya un poco más de rato y lo veremos en clase. Al nivel que se está enfocando este curso es, vamos a aprender CSS, vamos a aprender cuáles son las propiedades, cómo se comporta, cómo tenemos que montar en los diferentes, si en archivos, si en, perdón, si en el propio documento con un style, si en línea. Vamos a definir cómo funciona todo eso y luego investigar y aprender cómo ser más ágiles con los preprocesadores. Pero prácticamente es eso. Voy a preparar un documento que permita ver cosas como esta que hemos visto del código, cosas como, por ejemplo, este title le puedo hacer aquí y ver directamente, estoy editando la línea de código, lo que está haciendo es coger esta parte de aquí. Si cojo el subtitle, lo que está haciendo es irme a coger el archivo styles y poder modificarlo. Y aquí le ponemos read, perdón, y guardo. Y si voy ahora al archivo de styles, realmente me lo ha cambiado. Es una herramienta muy enfocada a web, 100% enfocada a web, y luego se han ido añadiendo, ha habido gente que le ha gustado y han hecho extensiones para gestionar, como el To-Do, gestiones como el GitHub. Este package, yo hice una extensión aquí para ver la documentación en Mozilla. Perdón, es este de Mozilla, este es el To-Do. En el curso hablarán sobre HTML5 y su integración en WordPress. Es que HTML5 no tiene ninguna integración con WordPress. WordPress es un gestor de contenidos, es un framework que se ha convertido en un gestor de contenidos con PHP y MySQL y no tiene nada que ver con HTML5. O sea, el HTML5 son las templates, las plantillas que acaba enviando al navegador, pero el HTML es un lenguaje marcado que lo podemos preparar HTML nosotros, con PHP, con Ruby on Rails, con Python, con Django, con C. O sea, yo he visto herramientas, están hechas en C y hay partes de Facebook que están hechas en C y luego acaban pintando HTML. O sea, que no tiene nada que ver el HTML5 con WordPress. ¿Así se puede poner visualmente entre el main y el footer? Sí, lo puedes poner, Carlos, todos. A lo mejor todo en base a que los robots de Google lean mejor, semánticamente hablando. Gracias, correcto. Muchas gracias por toda la explicación. Sublime Text, ¿qué tal está? Genial. Mañana nos centraremos en brackets, pero mañana, de hecho, yo di un taller de editores web y hablé sobre brackets y Sublime y cómo hacer unos plugins y un package y una extensión para Sublime y brackets. Es posible
No lo aseguro, pero es posible que si hay otra edición, añada Atom, que es otro editor de GitHub, de código abierto además, y mañana haremos un repaso y el por qué utilizar uno, otros, os soy sincero, tengo Sublime, tengo Brackets y tengo Atom. Y tengo WebStorm por saber y conocer las herramientas. Tengo en la otra máquina tengo instalado el nuevo code de Microsoft para ver cómo es. Y la cuestión es sentirse cómodo con lo que trabajas. Pero mañana hablaremos sobre ello. Pues muchas gracias por seguirnos y mañana más.